¿Qué tal, amigos? Iniciamos hoy una serie de microprogramas, alrededor de 30 minutos, en donde vamos a dar nuestro particular punto de vista sobre algunos hechos que han ocurrido a lo largo de la historia. El que primero hemos elegido tiene que ver con el atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas y en el Pentágono, en Estados Unidos. Mucha gente, cuando se habla de estos temas, acusan a quien expone estos temas desde un punto de vista diferente al que se sostiene oficialmente, como gente que solo piensa en conspiraciones una detrás de otra. Algunos dicen, hombre, los conspiranoicos, pero lo cierto es que los atentados de falsa bandera han existido siempre. Siempre han existido los atentados de falsa bandera para justificar hechos que con posterioridad le lleva a conseguir algunos objetivos que de otra manera sería muy difícil de justificar. Uno solo se tiene que acordar de lo que ocurrió con el buque de guerra de los Estados Unidos, el Maine, en Cuba, que provocó que Estados Unidos, habiendo ellos producido la explosión que destruyó ese barco en Cuba, los Estados Unidos se metieran en guerra con España, precisamente por la isla de Cuba. Un atentado de falsa bandera. Oye, nosotros producimos el hecho, decimos que han sido ustedes, nos vamos en una guerra contra ustedes y conseguimos el objetivo. Este tiene que ver con las Torres Gemelas. A lo largo de 5 programas van a poder ustedes comprobar, cogiendo imágenes de aquí y de allá, opiniones y encuestas que se hicieron en un momento a determinadas personas, arquitectos, ingenieros, pilotos, cómo resulta casi imposible creer que lo que nos han contado sobre las Torres Gemelas fue lo que realmente ocurrió. Prácticamente imposible. En algunos casos resulta inexplicable algunos de los hechos que ocurrieron aquel fatídico día que además después tuvo consecuencias por las represalias que Estados Unidos tomó contra los supuestos terroristas que estaban en Afganistán, y mucho más increíble con los supuestos terroristas que después se trasladaron a Irak, que provocaron la segunda de la guerra con Irak, que terminó con la caída de Saddam Hussein. 5 capítulos. Estos son: Are they going to be able to get somebody up here? Well, of course, ma'am. We're coming up to you. Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe. Okay. And it's very, very, very hot. Okay. All I see is smoke. Oh, please. I'm going to die, aren't I? No. I'm going to die. Ma'am, say your prayers. And we're not going to think positive, because you got to help each other get off the floor. I'm Now. going to die. No, it's so hot. I'm burning up. Hello! Help! Hello, ma'am? Osama bin Laden is the world's most wanted terrorist. Many to fight the Bin Laden's terrorist organization. And punish those responsible. It's a vast empire. I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. En el sitio web del FBI verás que tienen fichado a Bin Laden y que se le cita como uno de los terroristas más buscados. Verás que se le acusa de los ataques de 1998, pero no del 11S. De hecho, muchos periodistas han llamado al FBI preguntando: ¿por qué no se relaciona Bin Laden con el 11S? Y el FBI contesta: porque no tenemos ninguna prueba.
Y esto es solo el comienzo. El 11 se trabajaba para una empresa llamada Eurobrokers y nuestra oficina estaba en la planta 84 de la Torre Sur, que fue el segundo edificio atacado aquel día. Estaba trabajando en el ordenador y a las 8:46 de la mañana se produjo un fuerte... A las 8:46 segundos, el vuelo número 11 se estrella contra la Torre Norte, causando grandes daños entre los pisos 93 y 99. Nos llegó el aviso de la autoridad portuaria. Atención, por favor. El edificio 2, nuestro edificio. El edificio 2 es seguro. No hay necesidad de evacuar el edificio 2. 2 o 3 minutos después hablaba con un tal Bobby Cole. Bobby se encontraba 8 o 10 pisos por debajo y cuando escuchó el aviso, volvió a subir. Y mientras me lo contaba, oímos un boom y otro boom, 2 explosiones que hicieron temblar nuestro edificio. A las 9:03, el vuelo 175 se estrella contra la Torre Sur. Todo estalló en nuestra habitación. Estábamos en el piso 84. Lo que no sabía era que el segundo avión había chocado 6 plantas por debajo, en la 78. Y por tanto, que estábamos a solo 6 plantas por encima del impacto. Manténgase detrás de la cinta amarilla. Despejen la calzada, suban a la acera. Oí golpes al otro lado de la pared. Y gritos débiles de socorro en el 81. Cargué con una persona que me dijo que era Superman. Después se me cayó encima y me dio un gran beso. Nos levantamos, nos sacudimos del polvo y dije, venga, volvamos a casa. Con el primer impacto, las 2 torres se tambalean, pero recuperan enseguida su equilibrio. ¿Por qué? Porque fueron diseñadas específicamente para ello. Las torres eran muy sólidas, como árboles. En un árbol, sus fibras están interconectadas entre sí, y por eso si lo doblas, el árbol puede absorber la tensión. Sin embargo, 56 minutos después del impacto del vuelo 175, la Torre Sur se derrumba inesperadamente.
Miramos hacia el World Trade Center, hacia la torre de la que acabábamos de salir, y la vimos venirse abajo. Nos quedamos boquiabiertos. En 8 o 10 segundos la torre se hundió sobre su propia base y quedó pulverizada. Empezamos a entrar en la torre cuando, de repente, la gente saltaba desde arriba. Una persona se cayó encima de un bombero. A las 10 y 28 minutos también la torre norte se derrumba. Me quité el respirador de oxígeno para poder correr. Huía porque veía a la torre venirse abajo. Luego me vi envuelto en una nube de polvo. Cuando llegué a casa, toda mi familia me esperaba. Tuve la suerte de volver a casa con mi familia. Todos mis amigos no regresaron nunca. La versión oficial sobre el colapso de las Torres Gemelas fue elaborada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, que entre los años 2002 y 2006 estudió la destrucción del World Trade Center, llegando a la conclusión de que el colapso de las torres fue provocado por los efectos combinados del impacto de los aviones y de los incendios generados por estos impactos. Sabemos, por las mismas personas que diseñaron y construyeron las torres, que deberían haber resistido el impacto de más de un avión. Entonces nos preguntamos, ¿los constructores imaginaron que los aviones podrían chocar contra las torres sin combustible? Pensaron quizás que los aviones vuelan por la fuerza del viento. Jamás, ni antes ni después del 11S, se ha caído un edificio de estructura de acero a causa de un incendio. En 2005, en Madrid, se produjo un incendio horroroso. Un rascacielos entero ardió. Era una enorme antorcha que ardió durante 20 horas consecutivas. Pero al final, la estructura aguantó. El rascacielos no se cayó. Como se puede ver, el edificio está envuelto por las llamas. Este edificio estaba todavía en construcción. Sin embargo, se mantuvo en pie. Algo a tener en cuenta es el color blanco de las llamas. Significa que hay mucho oxígeno que arde. En el caso de las llamas de las torres de Nueva York, vemos que su color es un rojo oscuro y el humo es negro. Los incendios en ambas torres produjeron un humo denso, de color gris oscuro, casi negro. Esto indica que al fuego le faltaba oxígeno. Y bien, a pesar de esto, 55 minutos después toda la torre se derrumba. Según la versión oficial, hubo un momento en que la estructura de acero de las torres cedió. Ya no tenía la misma solidez que al principio.
Y todo esto a causa del calor, de un calor inmenso. Aquí hay algo que suena raro. Sabemos que algunas personas lograron bajar desde lo más alto, atravesando la zona del incendio más intensa. Y llegaron hasta abajo y se salvaron. ¿Cómo lo consiguieron? No lo sé. Cuando miré hacia abajo no vi llamas. Pensé que valía la pena intentar bajar todo lo posible. Cuando llegamos a la planta 78 las paredes permanecían firmes, salvo una grieta por donde salían llamas. No había un infierno de fuego. Más bien me pareció que al fuego le faltaba oxígeno. Seguimos hasta la planta 74 y ya todo era normal. Las luces estaban encendidas y desde abajo subía aire limpio. En suma, temperaturas no muy elevadas, como podemos comprobar por la presencia de esta mujer, precisamente en el punto del impacto del avión. El NIST, para verificar la dinámica efectiva de los colapsos y la forma en que el calor afectó al acero, encargó numerosas pruebas, algunas de las cuales fueron realizadas por la empresa Underwriter Labs. Kevin Ryan, un ex empleado de Underwriters Laboratories, cuestionó públicamente el informe del NIST. Una semana después fue despedido de la empresa. Hicimos pruebas sobre modelos de escala en agosto de 2004. Y las pruebas desmintieron la teoría principal de la caída de los edificios, la llamada Pancake Theory. La teoría en que los pisos se quedan apilados. En nuestras pruebas los pisos no se hundían. Y se hicieron en hornos con temperaturas mucho más altas, durante mucho más tiempo. Y aún así los pisos no se hundían. Meses después, el gobierno actualizó su informe y señaló que no solo no hubo colapso, sino que habían hecho pruebas con muestras que habían recuperado del incendio, que indicaban claramente que las temperaturas eran muy bajas. Las temperaturas no habían sido suficientes, ni siquiera para debilitar el acero. Y sin embargo, lo que dijeron fue precisamente eso: que los pisos colapsaron y que el acero se debilitó. Por tanto, minimizaron los resultados de las pruebas o los ignoraron, y al final metieron todo eso en un ordenador. Gracias a los ordenadores, el NIST consiguió corregir este problema. La teoría Pancake fue sustituida por la teoría del acortamiento por doblamiento. Según el instituto, el calor debilitó los pisos, que comenzaron a doblarse hacia abajo. Los muros exteriores de las torres también se doblaron hacia el interior hasta no poder soportar el peso de las estructuras superiores. Su última teoría procede casi en su totalidad de la computadora, y el ordenador no es realmente accesible. No nos han permitido revisarlo. Tras investigar durante 1 año y medio, descubrí que no solo contradijeron los resultados de sus propias pruebas, sino que además manipularon los parámetros de prueba. Se duplicó una cosa y otra se partió por la mitad. Por ejemplo, su versión dice que los aviones llevaban 13 toneladas de combustible. La aviación civil dice que fue un promedio de 6,5 toneladas. Por lo tanto, se duplicó, está claro. También se duplicó el tiempo de exposición al fuego. 90 minutos en lugar del que sabemos que fue. 45 y 50 minutos en uno y en otro edificio.
Una de las cosas que más me impresionó fue la increíble velocidad del desplome de las torres. Es una velocidad antinatural. Si dejásemos caer un objeto pesado desde una altura de unos 400 metros, que era la altura de las torres, el tiempo que tardaría en llegar al suelo, suponiendo que no existiera la resistencia del aire, sería alrededor de 9 segundos. En solo 8 o 10 segundos la torre se hunde sobre su propia base. El impacto se produjo a unos 2/3 de la altura de la torre, suponiendo que la parte superior cede y se derrumba de repente sobre la inferior. Y aún considerando que aquella fuera muy pesada, la velocidad de caída de la torre, por la resistencia de los pisos inferiores, no puede ser tan rápida como si debajo no hubiera nada. Porque debajo había una enorme estructura que debería haber frenado de forma considerable la velocidad de caída. Aquí, cerca de las 2 torres, hubo otra gran torre que fue alcanzada por los desechos de esta torre y que también se derrumbó. Este edificio, un edificio enorme de 47 pisos, nunca fue alcanzado por un avión. Sin embargo, se colapsó ese mismo día. Pero 7 horas después de que cayera la última torre gemela, 7 horas más tarde. Hemos medido el tiempo de caída y es la velocidad de caída libre. La caída de la torre norte inflige graves daños al edificio 7, en el cual surgen numerosos incendios. Son esos daños y el fuego, según la versión oficial, lo que provocan su desplome. Pero ¿por qué este se produce a la velocidad de caída libre? Cuando vi el desplome del World Trade Center 7, entendí que se trataba de algo que se debía estudiar y que no se podía pasar por alto.